¿Qué harías si tuvieras que enfrentarte al peligro más brutal sin recibir un solo sueldo a cambio? En Perú, miles de hombres y mujeres visten el uniforme rojo y aceptan el juramento: Dios, patria y humanidad. Esta es la historia de los bomberos voluntarios del Perú, una épica del sacrificio que se remonta a más de 160 años, forjada entre el fuego de las catástrofes y el amor incondicional a la patria. Acompáñanos a descubrir la increíble historia de nuestros héroes. La historia comienza en el puerto del Callao, la primera compañía de bomberos, la Unión Chalaca número 1. Se fundó oficialmente el 5 de diciembre de 1860. Sus primeros equipos eran precarios, incluyendo una bomba de brazos y un carro de mangueras. Desde la época colonial, comunidades de inmigrantes, en su mayoría marineros, pescadores y comerciantes italianos, se establecieron en la costa peruana. Eran hombres que traían consigo no solo sueños, sino una fuerte tradición de organización social. La verdadera explosión organizativa ocurrió por la amenaza, cuando España se preparaba para bombardear el Callao en 1866. La Municipalidad de Lima hizo un llamado urgente a las colonias extranjeras, italianas, francesas y suizas, para proteger la ciudad. La colonia italiana respondió con una velocidad y compromiso admirable, demostrando un profundo apego a su nueva patria, inaugurando así el 15 de abril de 1866 la bomba Roma. El 28 de octubre de 1868 nació la compañía de bomberos Bella Vista, que normalmente le decimos Bella Vista, en el Callao, con la meta clara de defender a la ciudadanía del enemigo implacable. Finalmente pusieron a Garibaldi en Chorrillos en 1872 y otra en el Callao en 1873. Los italianos no solo fundaron compañías de bomberos, sino también clubes sociales y culturales. Mostraron que el amor por la patria que los acogió era tan fuerte que estaban dispuestos a darlo todo. Esta es la semilla del voluntariado que define al bombero peruano: un servicio desinteresado, nacido del compromiso comunitario. Compañías como la Roma, la France y la Municipal de Lima defendieron Lima y Callao. El 2 de mayo de 1866, los bomberos no solo apagaron el fuego, combatieron codo a codo en la defensa del puerto. El primer bombero en ofrendar su vida en acto de servicio fue Juan Antonio Alarco Espinosa, de la Compañía Municipal de Lima. Juan Alarco cayó heroicamente durante el combate de 2 de mayo de 1866 en el Callao, demostrando que el servicio del bombero siempre estuvo ligado a la defensa de la patria.
La historia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú está marcada por incendios monumentales y por el luto de sus caídos. Un siniestro emblemático ocurrió en julio de 1921. Un grave incendio en el Palacio de Gobierno, posiblemente intencional, destruyó el despacho presidencial, el salón de recepciones y las valiosas obras de arte. Los bomberos voluntarios acudieron con todas sus unidades y lograron controlar las llamas en apenas 2 horas, salvando el resto del edificio. Más tarde, en 1923, las llamas consumieron archivos irrecuperables de la historia de la ciudad, pero el trabajo de los bomberos fue heroico, logrando contener el fuego para evitar que se propagara a la Plaza Mayor. No nos olvidemos del incendio de la Biblioteca Nacional en mayo de 1943. Es una de las mayores pérdidas de la historia peruana. Se perdieron miles de volúmenes únicos. Los bomberos lucharon desesperadamente, pero el fuego ya había devorado tesoros. Este siniestro impulsó la reestructuración de la biblioteca y una mayor conciencia sobre la prevención. A lo largo de los años, casi 200 héroes y mártires han perdido la vida en cumplimiento del deber. El documento Vidas Entregadas, publicado por el Cuerpo General de Bomberos del Perú, es un solemne recordatorio de estos sacrificios, honrando la memoria de aquellos que cayeron en el fragor de la emergencia. Es un registro que nos permite dimensionar el costo real del voluntariado. El pilar fundamental de la institución es el voluntariado. Desde 1860 hasta hoy, los bomberos peruanos no reciben remuneración por su labor heroica. Su único motor es el compromiso con la vida, siendo actualmente más de 18.000 bomberos voluntarios en actividad. Esta fuerza de emergencia se distribuye a lo largo del territorio nacional, asegurando la respuesta en casi todas las regiones. La institución se organiza con 5 comandancias territoriales y 28 comandancias departamentales, que supervisan un total de 247 compañías de bomberos operativas. El desafío del voluntariado se agrava por la necesidad de equipos modernos. La lucha contra el fuego requiere inversión de alta tecnología. El fuego siempre ha sido un enemigo poderoso. Pero, ¿cómo se combatía un incendio monumental en el siglo XIX? Antes de la modernidad, apagar un incendio era una tarea de fuerza bruta y coordinación desesperada. Las primeras unidades eran bombas de brazos que requerían la fuerza física de muchos hombres para bombear agua manualmente.
Para llevar el agua, que en esos tiempos eran desde el río o una pileta cercana, se formaban cadenas humanas y se pasaban el agua en baldes de mano en mano. Este era un acto de comunidad frenético y agotador. En sus inicios, la indumentaria era más ceremonial que protectora. Usaban uniformes de paño grueso, que ofrecían poca protección contra el calor radiante o las brasas. Los cascos, a menudo de cuero o metal, eran más un distintivo de la compañía que un escudo. Con el tiempo, el aumento de materiales sintéticos y combustibles en la construcción demandó una indumentaria especializada. La ropa debía cambiar para ser ignífuga y resistir altas temperaturas sin fundirse ni quemarse. Hoy se usan trajes multicapas certificados para proteger a los bomberos del vapor, el calor extremo y los químicos. Su vida depende de esa capa de tela. El equipo de protección personal es vital pero costoso. Un solo traje de protección térmica homologado, conocido como traje de bombero estructural, puede superar los 8.790 soles peruanos. Las botas y las linternas especializadas suman unos miles más, demostrando la enorme brecha de recursos que debe cubrirse. Gran parte del soporte logístico proviene de la cooperación internacional. El país más destacado en donaciones es Japón, que regularmente entrega unidades de emergencia, incluyendo ambulancias, vehículos rescate y autobombas para distribuir en diferentes regiones del país. En tiempos recientes, la sociedad ha reconocido el valor del bombero, conmoviéndose por su falta de apoyo. Un símbolo de este reconocimiento fue el segundo gran desfile del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Este evento contó con la participación del presidente de la República y las autoridades, y sirvió como una masiva reafirmación del apoyo del Ejecutivo y la ciudadanía hacia los héroes de rojo. El amor que demuestran debe ser correspondido. Si quieren apoyar a estos héroes que arriesgan su vida, pueden dejar su donación escaneando este código QR que aparece en la pantalla en este momento. Tu aporte, por pequeño que sea, se convierte en un casco, una manguera o un litro de gasolina para la unidad. Hemos visto el fuego, el sacrificio y la falta de recursos. Recuerda lo que dijo Cecilia Bakula: a los bomberos solo lo usamos, pero nunca lo reconocemos. Hoy cambiemos esa historia. La labor de los bomberos va más allá de apagar incendios. Hoy, el cuerpo se ha modernizado para enfrentar todo tipo de desastres. En las labores de rescate, en estructuras colapsadas o en grandes desastres, el equipo Urban Search and Rescue utiliza los perros K9.
Estos animales son fundamentales para la búsqueda y localización de víctimas atrapadas bajo los escombros. Adicionalmente, algunas compañías han desarrollado el área de rescate animal para salvar a mascotas, como perros, gatos e incluso caballos, los que se encuentran atrapados en lugares inaccesibles. El trabajo es incesante. Las estadísticas muestran que anualmente el cuerpo atiende decenas de miles de emergencias. Solo en un año reciente se registraron más de 10.900 incendios urbanos y miles de emergencias médicas, accidentes vehiculares y rescates, sumando más de 66.000 atenciones totales. Terminamos con 3 datos curiosos que definen a la institución. El lema oficial del Cuerpo de Bomberos es Dios, Patria y Humanidad, un resumen de su juramento de servicio. Entre sus filas se han contado personajes notables, como el comandante Alfredo del Risco, un sacerdote jesuita que también era bombero voluntario uniendo la fe y el servicio. Y como último dato curioso, la primera unidad oficial de la Unión Chalacá fue un carro de bomberos que fue transportado y exhibido como la Gran Fanfarria, marcando la primera vez que se organizó un servicio de esta naturaleza en el Perú. Esta historia de los bomberos del Perú es la historia del valor desinteresado. Los bomberos peruanos no esperan un aplauso ni un pago, solo esperan una cosa de nosotros, que los recordemos no solo cuando el fuego amenaza, sino todos los días. Si este video sobre la labor de nuestros bomberos fue de tu agrado, te invito a dejar un like, compartir el video y suscribirte a Retro Perú. Tu apoyo nos permite seguir difundiendo su importante trabajo. Hasta la próxima.